Bueno, como lo pueden ver en el título del presente video, vamos a hablar de un tema muy específico el día de hoy. Vamos a tratar de ser muy cortos para no alargar mucho este video, muy concretos. ¿En dónde invertir nuestro dinero para que nos genere la mayor tasa de rentabilidad anual compuesta posible? Tenemos dos opciones. Una, la bolsa de valores, compuesta, vamos a hablar solamente de acciones y ETFs, no vamos a involucrar temas de criptomonedas, futuros, nada de eso. Y dos, eh, instrumentos financieros nuevos, hablo nuevos entre comillas, porque históricamente no son muy conocidos, los neobancos. Vamos a hablar específicamente hoy de dos que aplican específicamente para Colombia, pero si ustedes nos ven desde otro país, seguramente tendrán alguno de estos neobancos o instrumentos financieros que son cuentas de ahorro de alto rendimiento como tal. Como primera medida, centrémonos en la bolsa de valores de Nueva York, ¿cierto? ¿Por qué Nueva York? Porque obviamente es la más conocida, porque es la que históricamente nos ha traído la mayor rentabilidad posible y es donde están ubicadas las mejores empresas a nivel mundial. Entonces, vamos a hablar de ETFs y de acciones. ¿Qué son ETFs? Simplemente son instrumentos financieros que siguen un índice. En este caso, el índice es el SP 500, que son las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Está Google, está Amazon, está Microsoft, está Tesla, está Nvidia, están todas estas empresas. Históricamente, si hablamos de rentabilidad como tal, si nos remontamos 30, 40, 50 años atrás, aquí podemos ver las rentabilidades, estamos hablando de un interés compuesto anual del 8 o 9%. Esto sin contar los dividendos como tal. Entonces, si nosotros hubiésemos invertido $100 hace unos 30 años, pues hoy tendríamos un 8% de efectivo anual en rendimiento sobre esa inversión, lo cual es una rentabilidad alta. Estamos hablando de rentabilidades altas que le han ganado históricamente la batalla a la inflación, que es básicamente lo más importante que nosotros tenemos que buscar al invertir, quedar por encima de la inflación para que el dinero no vaya a decrecer y por el contrario, obviamente, aumente su valor monetario. O las acciones como tal, las acciones individuales, en donde las rentabilidades son muchísimo mayores, ¿cierto? Si nos fijamos en empresas que históricamente lo han hecho bien, como Google, como Microsoft, como Tesla, como Nvidia, como las que hemos venido mencionando. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en una acción como Nvidia, observamos que en el último año ha tenido una tasa de rentabilidad efectivo anual. Entonces, si hubiéramos invertido desde el 2 de enero hasta el 11 de noviembre del 2024, estamos hablando de una rentabilidad casi absurda del 201%, ¿cierto? Hubiésemos más que duplicado nuestro dinero, hubiésemos triplicado nuestra inversión como tal. Si hubiésemos invertido 100, tendríamos más de $300. Pero obviamente en el corto plazo, nosotros no sabemos qué va a ocurrir con una empresa. Como puede subir un 200% ese valor, puede bajar también ese valor. Un ejemplo es una empresa de mucha calidad como Louis Vuitton, que en el último año observamos un decrecimiento en su rentabilidad. Estamos hablando del 12% de caída en el último año. Entonces, las dos empresas son excelentes, son líderes en su mercado como tal, en su nicho, pero observamos que en el corto plazo una sube y en el corto plazo una baja. Pero si nos vamos a largo plazo, Louis Vuitton, barbaridad de crecimiento, ¿cierto? Si hubiésemos invertido desde el año 2000, nuestro dinero se hubiese multiplicado. En Nvidia lo mismo, en Google lo mismo, Microsoft lo mismo. Invertía en acciones
nos puede traer unas tasas de rendimiento muy superiores a las de invertir en un ETF como el SP 500, como el QQQ, que es el que rastrea el Nasdaq 100, pero obviamente va a otorgarnos unos riesgos mayores. Entonces aquí la primera respuesta es depende. La respuesta es depende del nivel de riesgo que nosotros tengamos como inversores. Si nosotros tenemos un perfil arriesgado, las acciones claramente van a ser el ganador, ¿cierto? Por así decirlo, las que nos van a traer unas tasas de rentabilidad anual compuesta muy superiores a las de los ETFs. Pero si tenemos un perfil de inversionistas mucho más moderado, mucho más pasivo, por así decirlo, pues entonces sería el SP 500 o otro instrumento financiero, otro ETF, el llamado a la inversión como tal. Si nosotros observamos la rentabilidad en el último año del SP 500, observamos que ha crecido un 26%, lo cual a nivel histórico es muy superior a ese 8, 9, 10% que ha crecido en los últimos años. ¿Y esto por qué? Porque las empresas últimamente se han venido comportando muy bien, los beneficios han ido creciendo de forma sostenida, las tasas de interés a nivel mundial han venido bajando, no solo en Colombia, en Latinoamérica, sino en Estados Unidos con la Fed, en donde observamos en los últimos meses cómo se ha venido disminuyendo de forma paulatina esas tasas de interés, lo cual reactiva la economía, hace que la gente confíe más en la economía de los diferentes países como tal y que consuman mucho más, lo que va a repercutir de forma positiva en el precio de las acciones como tal, ¿cierto? Que es lo que en últimas pues hace crecer estas rentabilidades. Y de otro lado tenemos los neobancos. Vamos a fijarnos en dos específicamente, como lo son Nu y Lulobank. Los dos son cuentas de ahorros actualmente en Colombia. Nu tiene presencia también en otros países como México, como Brasil, en donde las tasas entiendo que son mayores a las que otorgan en Colombia. Pero actualmente Nubank en Colombia nos otorga una tasa de rentabilidad efectivo anual del 12%, lo que quiere decir que si al 1 de enero nosotros hubiésemos invertido $100, 100.000 pesos, tendríamos al 31 de diciembre de este año $12 más, una tasa de efectivo anual del 12%. No nos vamos a enredar todavía con temas de impuestos, retención en la fuente, pero vamos a hablar del 12%. Lulobank nos otorga una tasa efectiva anual mayor que Nubank. En este momento estamos hablando del 13%. Nubank, si nos vamos 2 meses atrás, nos otorgaba también el 13%, pero obviamente, de acuerdo a las tasas de interés, el Banco de Colombia ha venido bajando de forma progresiva estas tasas y estos neobancos pues no nos pueden sostener estas tasas de crecimiento por mucho tiempo. Ese es el riesgo también que podríamos decir de invertir en estos neobancos, que esta tasa del 13% de efectivo anual no es sostenida en el tiempo, no sabemos cuándo nos van a bajar la tasa, si la van a bajar directamente del 13 al 10%, al 9, al 8, eso no lo sabemos, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de invertir en estos neobancos? Que nosotros podemos retirar el dinero cuando queramos y que el dinero, entre comillas, está seguro. Digo entre comillas porque en nuestro país existe un seguro que se llama Fogafín que nos cubre hasta 50 millones de pesos. eh, si llegado el evento de que este neobanco se insolvente, entre en quiebra. Pero pues estamos hablando, por ejemplo, de Nubank, que actualmente es el mayor banco de Latinoamérica, el que más beneficios está generando, de hecho cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y sus estados financieros son supremamente sólidos en el momento. Estamos hablando de una empresa enorme que no va a quebrar en el largo plazo. Entonces, para ir resumiendo y para ir respondiendo
el sentido de este video. Mm, ¿En dónde invierto mi dinero para generar la mayor tasa de rentabilidad anual compuesta? Y la respuesta es, mi querida gente, depende del perfil de riesgo que estemos llamados a soportar. Esto va jugando mucho con las emociones como tal. Si yo soy una persona joven y tengo un perfil de riesgo alto y emocionalmente voy a soportar unas caídas del mercado, sería mejor invertir en acciones porque es las que históricamente han generado la mayor tasa de beneficios y de rentabilidad compuesta y las que en el largo plazo y aquí en el futuro pues podrían seguir generando esas tasas altísimas de rentabilidad. Obviamente, si invertimos en buenas empresas, con un buen equipo directivo, sin deuda, tenemos que hacer un estudio juicioso de cualquier empresa en la cual nosotros vamos a invertir nuestro dinero. Esto no es que me gustó la empresa y vamos a invertir como por ejemplo en Apple porque yo uso un iPhone, entonces me gusta y la empresa es buena. No, no, no. Esto depende de muchas otras variables. Tendríamos que entrar a analizar el estado financiero de cada una de esas empresas y analizar si es una opción viable en el largo plazo. Si nuestro perfil de inversionista, por el contrario, es un poco más pasivo, un poco más no tan arriesgado, podríamos entonces decir que el SP 500 o un ETF que rastree cualquier otro índice podría ser la mejor opción para nosotros o una mezcla entre ambas. Y si definitivamente podríamos aprovechar las tasas de rentabilidad actual de estos neobancos y nuestro perfil de inversionista es un poco más conservador también, pues podríamos optar por esta opción, ¿cierto? Lo importante aquí es diversificar. Nada nos impide que podamos invertir nuestro dinero en estos tres instrumentos financieros, como lo son los neobancos, los ETFs y las acciones. Podríamos invertir más en acciones si nuestro perfil es un poco más arriesgado y menos en ETFs y en estos instrumentos financieros, como lo son los neobancos, o por el contrario, invertir la mayor cantidad de dinero en los neobancos y mucho menos en el BOO o en las acciones como tal. Entonces la respuesta es depende del perfil de inversionista que tú tengas actualmente, pero lo importante aquí es invertir, ganarle a la inflación como tal, porque pues hemos visto cómo muchas personas a lo largo de estos últimos años han venido ahorrando debajo del colchón y eso básicamente es perder el dinero porque el dinero anualmente pierde poder adquisitivo, las personas van teniendo menos dinero a lo largo de los años si no lo invierten como tal, entonces lo importante aquí es la opción que usted desee elegir, elíjala a su juicio, pero invierta ese dinero como tal, ¿cierto? Bueno, espero que les haya gustado este video. Este es uno de los muchos videos que tendremos en el canal relacionados con finanzas personales, con inversión en instrumentos financieros y aquí analizaremos pues las mejores opciones para que nuestro dinero crezca mucho más. Si te gusta este video, si te gusta este contenido, considera darle like al video y suscribirte al canal. Así nos apoyas para que continuemos haciendo este tipo de contenido. Un abrazo para todos.